Muchachos, me presento, soy Carlos Gómez. Estamos empezando una nueva modalidad de videos en la plataforma de YouTube. Para este primer video nos va a estar acompañando el doctor David Larreategui, médico internista y infectólogo, actual docente de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A ustedes, chicos, gracias por la invitación. Sí, entonces lo que queríamos hacer con usted, doctor, es presentar a nuestra audiencia su método de interpretación de gasometrías, la cual personalmente me parece que es fantástica al momento de estar en una clínica, al momento de interpretar valores de PCO2 o HCO3 y de pH. Entonces, sin más que decir, quisiera empezar esta clase. A ver, entonces, antes de empezar con la gasometría, voy a hacer una muy breve acotación porque lo que trato de explicar en clases para los estudiantes de medicina es una forma muy sencilla, rápida y fácil para que puedan entender eh, cómo interpretar una gasometría de manera muy práctica, muy sencilla y más que nada fácil. Entonces, los estudiantes de medicina no se pierden, no tienen problemas con la interpretación y más que nada llegan a generar una interpretación de al menos dos o tres mecanismos que pueden ocurrir en la gasometría, que ya vamos a explicar más adelante. Entonces, el objetivo de esta clase que las personas que estudian medicina y que están viendo este video, inclusive a colegas que ya se han olvidado de la interpretación de una gasometría, puedan recordar cosas muy, muy básicas de la gasometría. Entonces, desde este punto de vista, yo les voy a explicar más o menos cuál es el objetivo y cómo es el método que utilizo para poder enseñar a los estudiantes la forma de presentar y de entender e interpretar una gasometría de manera muy fácil. En un par de minutos uno puede llegar a sacar una conclusión rápida de la interpretación de una gasometría. He hecho un plano cartesiano para que puedan entender, y básicamente este plano cartesiano le voy a poner un relieve. Entonces, del eje Y vamos a poner metros sobre el nivel del mar, es decir, la cantidad de espacio que tengo sobre el nivel del mar, y acá el margen de la Tierra, ¿ya? El margen terrestre. Entonces, hay que recordar que sobre nosotros existe una capa que completa este margen terrestre, que es la atmósfera. Entonces nosotros tenemos la atmósfera y nuestra montaña más alta, que es el Everest, que está más o menos 8.800 metros, y sobre esto pues ya no tenemos nada más sobre el margen terrestre y tenemos solamente el espacio aéreo. El aire de la Tierra está en todo este espacio, es decir, toda la Tierra, todo este espacio es el aire terrestre, lo que nosotros llamamos atmósfera. Esta atmósfera, recuerden, en la escuela nos enseñaban que el aire atmosférico está constituido por un 78% de nitrógeno, está constituido por un 21% de oxígeno y apenas un 1% de dióxido de carbono. Estas son las características básicas del aire atmosférico. Este aire atmosférico no va a variar, es decir, esta proporción se va a mantener en todos los estratos de la atmósfera. Es decir, que en una ciudad al nivel del mar, por ejemplo en nuestro país, Guayaquil, Lima, Santiago, ciudades que están a nivel del mar y ciudades de altura como nosotros, Quito, 2.880 metros, La Paz, 3.200 metros, Bogotá, 2.500 metros, ciudades que están por aquí, que están cerca de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, tienen la misma cantidad de aire. Inclusive si yo estoy en la punta del Everest, si yo estoy parado aquí, la cantidad de aire que hay en el Everest es exactamente igual a la cantidad de aire que hay en Guayaquil, que hay en Buenos Aires, que hay en Nueva York. Entonces nace un valor fundamental que se conoce como la fracción constante de oxígeno. Es una fracción que indica que a cualquier metraje sobre el nivel del mar yo tengo la misma cantidad de oxígeno, es decir, 21%. Si yo la expreso en números enteros, esto sería 0,21.
Es decir, estoy transformando la proporción de este porcentaje en un número entero. Es decir que la fracción constante o inspirada de oxígeno del ser humano a cualquier altura en la atmósfera es de 21% o de 0,21. Este valor no va a variar nunca, jamás. ¿Qué es lo que va a variar entonces? ¿Por qué a los equipos deportivos se les hace más difícil jugar en la altura? Porque hay este temor. En realidad es un temor mal infundado. Pero ¿cuál es esta característica? A ver, como ustedes pueden darse cuenta, voy a borrar estas líneas de la atmósfera. Ustedes se dan cuenta que las leyes físicas nos dicen, cuando yo tengo un espacio mayor con gas, un gas cerrado, los gases hacen presión contra las membranas. Esto ocurre cuando inflamos un globo con aire. El gas que nosotros inflamos, los gases hacen presión contra las paredes del globo. Nosotros tenemos un gran globo en este ejemplo que sería el globo terráqueo. La parte o la capa periférica de nuestro globo terráqueo sería la atmósfera. Entonces los gases chocan contra la Tierra y chocan también contra la atmósfera. Pero los gases, miren cómo estoy haciendo la diferencia de las curvas, los gases tienen diferente forma de chocar a diferente altura. ¿A qué me refiero? Si ustedes pueden darse cuenta, la curva o la línea que he hecho en ciudades a 0 metros sobre el nivel del mar es mucho mayor que en la punta del Everest, 8.800 metros. Es decir que, hablando en cantidad, en volumen de gas, en cuánto gas yo tengo, en el nivel del mar yo tengo mucho más aire que en el Everest, y claro, tengo mucho menos aire atmosférico que Guayaquil, en Quito o en La Paz, pero claro, tengo mucho más aire atmosférico que en el Everest. Entonces yo tengo estas diferencias. ¿Cuál es la importancia de entender estas diferencias? Que la presión que genera el aire, las presiones que generan el aire, al tener más gas, si yo tengo mucho más gas, el aire tiene que hacer más presión porque tienen más cantidad de gas. Aunque el gas no varía, el aire atmosférico no varía, yo aquí voy a tener más volúmenes de aire atmosférico que las que tengo en el Everest. En el Everest casi no tengo volúmenes. Esta presión que generan los gases en el aire atmosférico se le llama presión atmosférica. Y la presión atmosférica varía por cada ciudad, es decir, ciudades a nivel del mar, la presión atmosférica está entre 740 y 760 milímetros de mercurio, mientras que en ciudades de altura, como por ejemplo Quito, Bogotá, La Paz, la presión atmosférica bordea entre 540 y 560 milímetros de mercurio, mientras que en el Everest la presión atmosférica es mucho menor, 200 a 250 milímetros de mercurio. Estas diferencias de presión en el aire atmosférico generan diferencias de presión en el aire en general. Es decir, si estos gases se contienen en una atmósfera, es decir, en 760 milímetros de mercurio, si yo hago la regla de 3 tratando de sacar el 21% de 760, aquí me va a salir un valor que supera los 150 milímetros de mercurio, es decir, la presión de oxígeno a nivel del mar es muy alta, porque hay mucho más aire atmosférico. En Quito me va a salir un valor que va a bordear los 120 a 130, es decir, baja la presión atmosférica de oxígeno, y obviamente en el Everest la presión atmosférica del oxígeno llega casi a un 40. Es decir, tengo el mismo aire atmosférico en las 3 ciudades, Guayaquil, Quito y la cima del Everest, pero en las 3 ciudades tengo diferencias de presión. En el 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en el Everest, 130 milímetros de presión en Quito y mayor a 150, 180, 190, 200 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en Guayaquil. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo entender la gasometría, porque la gasometría es un examen muy sencillo. ¿Qué es lo que hace la gasometría? Es mandar la sangre de un paciente en donde
la presión de oxígeno disuelta en un gas. Recuerden que todo gas se vuelve soluble en el plasma, principalmente oxígeno y dióxido de carbono, y pasa la sangre con estas presiones y sensores de una máquina que se llama gasómetro, miden la presión que generan estos gases. Y por ende, las presiones de oxígeno y de dióxido de carbono van a variar de acuerdo a la ciudad en la que estamos practicando medicina. Entonces, con este preámbulo vamos a empezar a analizar la gasometría, porque esto es fundamental. Cuando un estudiante de medicina se enfrenta por primera vez a un análisis de gasometría, le viene una franela de datos que le empieza a dar pánico social cuando empieza a leer esta franela de datos con millones de datos. Y lo importante y lo que debe conocer un estudiante de medicina, un médico clínico, un médico general, un médico especialista, quien sea que hacemos medicina, más aún ahora con la pandemia del COVID, en donde la gasometría se volvió un examen fundamental para entender el paciente grave. Entonces, básicamente el gasómetro analiza tres simples resultados, tres simples análisis. Estos son los verdaderos estudios que hace el gasómetro, el resto son cálculos matemáticos. Entonces, el método que utilizamos para enseñar a los estudiantes de medicina se basa en este objetivo, en que una persona puede entender interpretar una gasometría solo utilizando estos tres valores, y de hecho inclusive se le podría dejar de lado a la presión de oxígeno y solo utilizando los dos primeros podría tener un acercamiento bastante adecuado a lo que es una interpretación gasométrica. Entonces, sin más preámbulos y dándoles una explicación muy rápida del entender la gasometría, paso con el análisis gasométrico. Toda gasometría a nivel mundial tiene una característica que es, como les decía, solo me da tres resultados: el potencial de hidrógeno, el dióxido de carbono y el oxígeno. Les he puesto los valores de la ciudad en la cual me encuentro yo ahora, que es Quito. En mi ciudad, pH normal es 7.35 a 7.45, con un promedio ideal de 7.40. El pH en cualquier ciudad del mundo no va a variar, tiene que ser exactamente igual. Es decir, este valor no varía con la altura, no varía de donde vivo, no varía en donde me encuentre. Es lo que sí va a variar, de acuerdo a lo que les expliqué hace un momento, los valores de estos gases. Entonces, en mi ciudad, Quito, que es una ciudad de altura, estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar y casi 3.200 en una de las partes más altas de la ciudad, y en el pico rocoso de nuestra ciudad, que inclusive es casi 4.200 metros en el volcán Pichincha. Entonces, nosotros tenemos una ciudad que vive en la altura. En la altura de Quito, la presión de dióxido de carbono ideal es 30, pero si usted vive en una ciudad del llano, en una ciudad porteña, en una ciudad de la costa, y tiene una altura menor a 1.000 metros, la cantidad de presión de CO2 en estas ciudades es de aproximadamente 40 más menos 2 milímetros de mercurio. Es decir, que va a variar, como les explicaba, la presión de oxígeno del CO2 entre Quito, entre Guayaquil, entre la ciudad que sea. El oxígeno es exactamente igual. En Quito tenemos una presión de oxígeno que varía entre 60 y 80, mientras que obviamente en la costa las presiones de oxígeno deben superar los 90 o 100 milímetros de mercurio. Voy a hacer ejemplos gasométricos con los valores de mi ciudad, con los valores de Quito, para que me puedan entender, con valores de 30, pero esto puede ser extrapolado a cualquier altura. Si alguien se va a hacer prácticas de medicina en el Himalaya a 5.000, 6.000 metros, va a poder usar el mismo sistema, es decir, esto no va a variar. Lo único que tienen que averiguar en la ciudad a la que ustedes vayan a hacer la práctica médica es cuál es la presión de CO2 que hay en esta ciudad, y punto. Entonces, el diseño de la explicación para entender una gasometría, nosotros utilizamos un proceso que tiene tres aristas. Cada una de estas aristas es un paso, es decir, no me puedo saltar el paso del 1 al 3, jamás. Si yo me salto este paso, no voy a poder concluir. Esta técnica, esta metodología utiliza un sinnúmero de pasos, que en realidad son 3 a 4, pero básicamente 3,
en donde si yo hago una resolución en orden de estos pasos de gasometría, yo puedo entender con mucha facilidad el trastorno gasométrico básico que tiene ese paciente. Paso número 1, o la pregunta número 1 que se debe hacer un estudiante de medicina cuando se enfrenta a una gasometría. ¿Qué tipo de trastorno tiene esta gasometría? Y la respuesta es muy sencilla, no tienen más que dos opciones. O es un trastorno acidótico, es decir, el pH se está bajando, o es un trastorno alcalótico o alcalino, el pH se está subiendo. La acidosis es todo aquel valor que baje de 7.35 y la alcalosis es todo aquel valor que suponga una subida de 7.45. Quiere decir que mientras yo tengo un rango intermedio, la gasometría no representa un trastorno mayor. Entonces, ese es el paso número 1. Yo digo acidosis siempre que encuentro valores de pH que bajan de 7.35 y digo alcalosis cuando encuentro valores que son mayores que 7.45. No hay vueltas que dar. Esa es la resolución y digo, yo tengo aquí una respuesta normal. Entonces, esa es la primera pregunta. Ya. A ver, entonces, este es un franelógrafo de gasometría y como les decía, vean, sale 1.000 millones de valores que cuando un estudiante de medicina los revisa, pues uno se asusta y dice, Dios mío, ¿cuántos valores y qué mismo dirá aquí? Pero como les explicaba hace un momento, el valor más importante o lo que hace la máquina es medir simplemente estos valores. Estos son los 3 valores y de hecho ustedes, todo el mundo va a poder analizar, siempre están escritos en la cabecera del resultado gasométrico. Tengo un paciente que tiene un pH de 7.16, que tiene un PCO2 de 22.5 y tiene una presión de oxígeno de 164. Entonces, esta es la gasometría de mi paciente, del paciente que me acaban de poner a analizar. Muy bien, este pH, resolviendo la primera pregunta, pregunta número 1, ¿este pH es acidótico o es alcalótico? Entonces me voy al cuadro que les hice hace un momento y tengo un valor de 7.16. Este es el valor que me demuestra la gasometría de mi paciente, 7.161. Entonces, este valor, obviamente, como pueden ver, es o baja de 7.35. Entonces, el trastorno que está aquí en este paciente, evidentemente, es una acidosis. ¿Ya? Si mi gasometría me da un valor que es mayor, yo defino a ese valor como alcalosis, mayor a 7.45. Pregunta número 2. Una vez que ya he definido el trastorno, tengo que preguntarme, ¿el trastorno que yo tengo en el pH depende del CO2? Y aquí voy a utilizar una fórmula que es una fórmula súper sencilla que utiliza una regla de 3 recontra básica de escuela. Esta fórmula dice lo siguiente: por cada 2 milímetros de mercurio que aumenta la presión de dióxido de carbono, el pH debe bajar 0.01. Y lo mismo ocurre si es que por cada 2 milímetros de mercurio que se reduce la presión de dióxido de carbono, el pH debe subir 0.01. Es decir, es una relación inversamente proporcional. Muy sencilla. ¿Qué quiere decir? Que por cada 2 milímetros de mercurio del valor normal, si hablo Quito, si les digo que es Quito, sería 30. Pero si usted está haciendo la medicatura en la costa, es 40. Y si está en el Himalaya, es 5. ¿Cuál es el CO2 de mi paciente? Voy a hacerme esa pregunta. ¿El trastorno depende del CO2? ¿Cuál era el CO2 de mi paciente? Era 22.5.
Vamos a utilizar la fórmula que acabamos de ver. ¿Qué ha pasado con el CO2 en esta fórmula? ¿Subió o bajó? La respuesta obvia es bajó, considerando que en Quito el valor normal es 30. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es que ha bajado en aproximadamente 8 milímetros de mercurio, miren que ha bajado en 8 milímetros de mercurio del valor normal. Voy a hacerles la resta, que es muy sencilla. Si 30 milímetros de mercurio es en Quito y la gasometría de mi paciente me dice que es 22.5, el resultado, y le hago la resta, ha bajado exactamente 7.5. ¿Ya? Para hacer el cálculo más fácil, le voy a aproximar y le voy a hacer 8. ¿Ya? Es decir, aproximadamente mi paciente ha bajado 8 milímetros de mercurio su CO2. ¿Qué dice la fórmula? Que por cada 2 milímetros de mercurio que baja el PCO2, el pH debe subir 0.01. Entonces, si yo hago el análisis de esta fórmula, si es que bajó 8 y le multiplico por 0.02, el resultado, ¿por qué le multiplico por 0.02? Por una simple regla de 3 que les puedo hacer. La regla de 3 es muy sencilla. Si por cada 2 baja 0.01, en 8, ¿cuánto tuvo que haber bajado? La cosa es muy sencilla, es una regla de 3 muy sencilla. Entonces lo único que hago es multiplicar 8 por 0.01, hago una multiplicación. La regla de 3 es multiplicar el valor, en este caso sería 8 por 0.01 y dividirle para 2. ¿Cuánto me da eso? Me da exactamente 0.04. ¿Cuánto me da eso? Exactamente 0.04. ¿Cuánto tuvo que haber subido el pH? Porque por cada 2 que baja tiene que subir. El pH tuvo que haber subido 4 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el pH normal ideal? El pH normal ideal es 740. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacerle a mi fórmula? Yo al pH normal ideal de un paciente le sumo los 0.4 y si yo sumo 0.04 más 7.40, el resultado final es un 7.44. Es decir, que en condiciones normales, mi paciente con un PCO2 de 22.5, mi gasometría debería reportarme 7.44 para definir que el trastorno es estrictamente del pulmón, es decir, que es un trastorno respiratorio. Pero vamos a la realidad del paciente. Ni siquiera observo alcalosis y más bien el paciente está con acidosis. Es decir, en la pregunta 2, ¿qué debo responder? En este caso, que el pH esperado del paciente con esa presión de oxígeno es de 7.44. Este es el pH esperado. Y me doy contra la piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque cuando voy a analizar al paciente me doy cuenta que el pH del paciente está ácido. Entonces la pregunta que se debe hacer un estudiante de medicina es: ¿el trastorno que tiene el paciente depende del CO2? Aquí la respuesta es un rotundo no. Porque si yo tuviera un trastorno dependiente del CO2, el pH debería ser de 7.44 y no lo es. Por eso, al no tener esta asociación, el trastorno no es dependiente del CO2. Y la otra opción de respuesta que tengo es sí, depende del CO2. Pero en este caso, cuando yo me hago la pregunta 2, solo tengo dos opciones. Sí depende, no depende. No tengo más opciones. En este caso, la respuesta es no depende. No depende del CO2. Es decir que al no depender de la eliminación de dióxido de carbono, el pulmón no tiene el problema en la eliminación de CO2 para esta acidosis,
sino que hay un problema en otra parte del paciente que está generando que existan muchos ácidos en el organismo. Es decir, el paciente es incapaz de eliminar los ácidos por la respiración y debe haber algún problema con el otro sistema que ayuda a eliminar los ácidos del cuerpo, que es el sistema renal. Por eso es que nosotros llamamos acidosis renales o metabólicas a los trastornos que no dependen del CO2. Muy bien, entonces yo he definido a mi paciente en este caso que no depende del CO2. Entonces, volviendo al paciente que tiene pH 751, yo tengo dos opciones. O sea, la pregunta 2 me ayuda a definir si el trastorno es respiratorio o metabólico de manera muy sencilla. Es decir, si es que la respuesta es sí, es decir, el CO2, el trastorno depende del CO2, y la respuesta es sí, el trastorno es de la respiración. Y si la respuesta es un no rotundo, es decir, no depende del CO2, el trastorno no depende del CO2, la respuesta es un trastorno metabólico. Con eso ustedes ya le han puesto. En el segundo paso yo defino si la acidosis es respiratoria o es metabólica. El paso 3 es definir si el trastorno es compensado, es mixto o es puro. ¿Ya? Y para esto voy a tratarles de explicar, voy a ponerles gasometrías hipotéticas que me voy a ir inventando a medida que voy avanzando con esta explicación, para que puedan entender a qué me refiero con la respuesta del punto 3. Voy a tratar de explicarles trastorno compensado. Y para eso voy a inventarme una gasometría en este momento del resultado de un paciente, en donde ustedes van a ver cómo el trastorno se compensa. Muy bien, entonces voy a explicarles con esta gasometría que me acabo de inventar un trastorno compensado. Muy bien, ¿es una acidosis o es una alcalosis? Habíamos dicho que para que sea acidosis o alcalosis yo tengo que definir entre 735 y 745. Muy bien, voy a ver la gasometría y el paciente tiene 7.349. Yo prácticamente podría decir es un pH normal, porque prácticamente está en 7.35, una ligera acidosis, pero prácticamente es un pH normal, miren, es 7.349. Muy bien, voy a la pregunta 2, voy a resolver la pregunta 2. Voy a hacer la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Tengo un PCO2 de 64 milímetros de mercurio, que para Quito me indica que esto se ha aumentado en 34. ¿Por qué? Porque en Quito el valor normal es 30. ¿Cuánto ha aumentado el CO2? ¿Cuánto me ha aumentado el CO2? De acuerdo a mi fórmula, por cada 2 milímetros de mercurio que aumenta el CO2, el pH baja 0.01. Entonces, ya saben, la regla de 3 es muy sencilla. Multiplico 34 por 0.01 y divido este resultado para 2 y tengo la respuesta, 0.17. Porque mi pH real, mi pH esperado, si yo resto 740, le resto a menos 0.17, el resultado, mi pH, debería ser de esta gasometría exactamente 7.23. Este debería ser mi pH, es decir, yo debería tener una acidosis respiratoria. Pero cuando voy a analizar, veo que el paciente tiene una ligera acidosis. De hecho, habíamos dicho que prácticamente no tiene una acidosis, tiene un pH normal. Entonces, el pH de este paciente debería ser 7.23, pero en la realidad es 7.35. Muy bien, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le está pasando al paciente? Muy bien, yo aquí acabo de demostrar una cosa. El paciente tiene un trastorno respiratorio, el CO2 me está demostrando que el paciente tiene un trastorno que le está llevando a la acidosis respiratoria, es decir, el dióxido de carbono se está quedando en el cuerpo del paciente, no lo puede exhalar, no lo puede eliminar, no lo puede expulsar ni por el pulmón ni por el riñón,
se le queda, tiene acidosis respiratoria, pero los mecanismos de tapón, los mecanismos que controlan el pH, están tratando de amortiguar este exceso de ácidos de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que está haciendo el riñón? ¿O qué es lo que puede hacer el organismo? Y el mecanismo que sirve y que se demora un poquito es el bicarbonato, que recién lo vamos a nombrar. ¿Qué ocurre con el bicarbonato a nivel renal? El riñón, frente al aumento de ácidos, aumenta la reabsorción de bicarbonato en las diferentes porciones de la nefrona. Y el bicarbonato se empieza a aumentar. Y de hecho, el valor de bicarbonato para Quito es de 18. Para Guayaquil es de 22. Para el Himalaya es de 12. Es decir, es variable también de acuerdo a la altura. El bicarbonato, en este caso, siendo 18 el normal de Quito, en este paciente podemos ver que está en 28. El bicarbonato, al ser alcalino, lo que está haciendo es que esta acidosis respiratoria que está teniendo el paciente sea compensada con una alcalosis. Es decir, el paciente tiene dos trastornos. Tiene un trastorno acidótico y un trastorno metabólico. Es decir, el pulmón es incapaz de eliminar el CO2, pero el riñón, para compensar esa incapacidad pulmonar de eliminar el dióxido de carbono, reabsorbe iones bicarbonato para compensar ese exceso de acidosis. Y el pH en este paciente se tiende a normalizar. La gasometría típica de un paciente EPOC, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que como tienen obstrucción a la salida de aire, tienen bronquitis crónica, son asmáticos, tienen enfisema pulmonar, el dióxido de carbono es difícil de expulsarlo, no lo pueden eliminar, se les acumula en sangre y lo que hace el riñón para evitar que el pH se haga ácido es aumentar la reabsorción de bicarbonato y mantener al pH normal. Este es un ejemplo clásico de cómo un paciente y cómo nosotros sabemos que es un trastorno compensado. Bastante fácil. Y en la respuesta 3 a esta gasometría sería, yo tengo inicialmente un pH normal, pero después me di cuenta que había una acidosis respiratoria que se compensaba con alcalosis metabólica, y la respuesta en esta gasometría sería una acidosis respiratoria, que es el trastorno principal, compensada. Básicamente, esa sería la respuesta de mi gasometría, la que acabo de hacer, de manera muy fácil. Ya. Eso con un trastorno compensado. Vamos a ir ahora a un trastorno mixto, que es un poco más sencillo. Ya, para entender un trastorno mixto, hago exactamente los mismos pasos y por eso esto ya se vuelve un poco repetitivo. Entonces, yo tengo un pH de 6.99 con un dióxido de carbono de 70, con una oxigenación baja de 45 y con un bicarbonato también bajo de 9. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué estoy viendo? Vamos a hacer el primer paso. Paso número 1, ¿es acidosis o es alcalosis? Si está menos de 7.35, yo defino este trastorno como acidosis. Entonces, esta gasometría tiene una acidosis evidente, 6.99, tiene una acidosis, ni se le acerca al 7, es decir, tengo una acidosis grave. ¿Ya? Primera respuesta o primer paso en este algoritmo de entender la gasometría es una acidosis. Paso número 2, esta acidosis depende del CO2, me vuelvo a hacer la pregunta. Para eso hago la fórmula, nuevamente. Si 30 en Quito es lo normal, y tengo 70, el paciente tiene un exceso de dióxido de carbono de más 40. ¿Ya? Y la fórmula decía que por cada 2 que sube el CO2, debe bajar el pH en 0.01. Entonces, volviendo a hacer la regla de 3 que habíamos visto, la situación es muy fácil y lo que hago es
coger el 40, le multiplico por 0.01 y le divido para 2. El resultado de esta ecuación me da 0.20. Entonces, mi pH tenía que haber bajado 0.20. ¿Cuánto es mi pH normal? 7.40. Si yo hago la resta, el valor de esta resta debería ser 7,20. Pero cuando voy a ver mi pH, veo que el pH está súper bajo. ¿Ya? Descarto completamente que sea un trastorno compensado, porque para que sea un trastorno compensado, el pH debería estar más bien llegando a valores normales, y no le veo compensado, está súper bajo, es decir, no hay compensación para nada. ¿Qué está pasando? Es capaz, y estoy viendo que el pulmón está generando acidosis. La repregunta siguiente que me hago ¿es el riñón capaz de controlar o de ayudarme en la reabsorción de bicarbonato para controlar esta acidosis que se está generando? La respuesta es un no rotundo. ¿Por qué? Y voy a analizar el valor y les repito, en Quito el valor es 18 y miren cómo el bicarbonato está sumamente bajo, casi a la mitad. Entonces, ¿qué está ocurriendo con este paciente? Tengo un trastorno en donde tanto el riñón como el pulmón están generando procesos que llevan al pH, que le llevan al pH hacia la acidosis, le hacen bajar. Cuando tengo procesos que empujan al pH hacia la acidosis, la respuesta, es decir, en el paso 3, la respuesta tras hacer el análisis, me dice que el paciente tiene una acidosis mixta. Y otro tip que les puedo dar a los estudiantes de medicina es que imagínense que cuando nosotros dejamos de respirar, es decir, hacemos apnea y el paciente entra en un ahogamiento, no puede eliminar el CO2 llega en un máximo de 70-80. Imagínense que sin poder eliminar CO2, dañados completamente nuestros pulmones, mi pH jamás va a bajar de 7,20 o tal vez de 7,15. Ya es casi muy poco probable que el pH baje de esos valores. Cuando un estudiante de medicina se encuentra con valores de pH extremadamente bajos como este, casi siempre, porque siempre hay excepciones en medicina, no todo es una realidad, casi siempre el trastorno es mixto, casi siempre. Hay sus contadas excepciones. Entonces, ese es otro tip, es decir, si ustedes encuentran un pH muy bajo, vayan orientándose hacia un trastorno mixto, lo mismo, si es que el pH está muy alto, vayan orientándose hacia una alcalosis mixta. Y el siguiente trastorno es el trastorno puro, que es el más fácil de todos, que le he dejado para el final. El pH concuerda directamente con el dióxido de carbono, y para eso vamos a poner la siguiente gasometría. Entonces la pregunta 1 sería, tengo un 728, como les decía, es una acidosis. En la pregunta 2, depende el trastorno del dióxido de carbono, entonces vuelvo y hacemos la fórmula, que es muy sencilla. El dióxido de carbono en mi ciudad es 30 y en mi paciente está en 54, es decir, ha subido, el valor de dióxido de carbono ha subido en 24. Entonces yo cojo los 24, le multiplico por 0.01 y le divido para 2. Esto me da exactamente 0.12. Si yo hago la resta de mi pH original, 7,40, menos, porque recuerden que por cada 2 que sube el CO2, baja el pH, entonces 7,40 menos 0,12, el valor es 7,28. ¿Concuerda el valor hallado con el pH de mi paciente? Respuesta: sí. Al ser una respuesta completamente absoluta, el valor, el pH está dependiendo completamente en este caso de un problema pulmonar, de un problema de la eliminación de CO2. Entonces, yo defino aquí que mi paciente tiene una acidosis dependiente del pulmón respiratoria pura.
Y haciendo este análisis todo el tiempo, analizando más gasometrías, ustedes van a adquirir la destreza. Todo es exactamente lo mismo. Paso 1, análisis de pH, acidosis, alcalosis. Paso 2, el trastorno depende o no del CO2, recordar la fórmula. Por cada 2 milímetros de mercurio de CO2 que aumenta, el pH baja en 0.01. Y lo mismo para el otro lado. Por cada 2 de pH que baja, por cada 2 de CO2 que baja, el pH aumenta o sube en 0.01. Es exactamente lo mismo. Y como les explicaba, es una regla de 3 muy sencilla. Y resolviendo la pregunta 2, ustedes dan respuesta a la pregunta 3. ¿El trastorno es compensado, mixto o puro? En 3 pasos ustedes pueden resolver si es que el paciente tiene un trastorno compensado. En este caso, cuando decimos compensado, básicamente cuando el pH tiende a normalizarse, tiende a llegar a los valores normales del pH, a pesar de que encuentro trastornos en la presión de dióxido de carbono. El trastorno mixto, cuando el pH no se normaliza y se aleja de manera muy severa, por ejemplo, acidosis y alcalosis mixtas, en donde tanto el CO2 y el bicarbonato empujan al pH para hacerse más ácido o alcalino. Y la siguiente y la último trastorno, que es el trastorno puro, en donde el paciente tiene un trastorno que depende solamente de una sola variable, en este caso del pulmón. Ya puedo hacerles un ejemplo ahorita sin borrar para que puedan entender otra vez del trastorno puro. Voy a cambiar el CO2 y le voy a poner normal, 30, y voy a cambiarle al bicarbonato y le voy a poner 7. Entonces voy a borrar. Miren que casi he hecho un mini cambio. Le he dejado al pH normal y he bajado la cantidad de bicarbonato. No he cambiado el pH, es decir que la pregunta 1 sigue siendo una acidosis. La pregunta 2 sí va a variar. He cambiado prácticamente las reglas de esta gasometría. Estoy diciendo que si 30 es lo normal en Quito y 30 tengo de respuesta en esta gasometría hipotética, la diferencia es 0. Es decir que el pH de mi paciente en este caso debería estar en 740. Pero ya vi que en el paso 1 el problema era una acidosis. Entonces yo les hago la pregunta, el pH normal que debería estar en mi paciente y que no lo está pese a que el pulmón está eliminando bien el dióxido de carbono, ¿es por un problema pulmonar? Respuesta, no. ¿Quién es el que está fallando en la regulación del pH? La respuesta es el bicarbonato. Y entonces yo aquí tengo un trastorno puro porque el dióxido de carbono está normal y quien está fallando es la eliminación de ácidos por el riñón o la captación de álcalis por el riñón, en este caso del bicarbonato. Y aquí la respuesta sería una acidosis de tipo metabólica, porque quien falla es el bicarbonato, más no el pulmón. Por eso el paso 2 es fundamental. Y el tercero básicamente es para asociar si el trastorno es mixto, compensado o puro. Para terminar las conclusiones, paso número 1, ya para que tengan claro cómo hacer el análisis de una gasometría, definen si es acidosis o alcalosis. Paso número 2, analizan si es que el trastorno depende del dióxido de carbono. Y paso número 3, definen si el trastorno es mixto, y aquí les voy a poner los tips. Mixto por lo general, pHs muy bajos, menores de 720, pHs muy bajos, menores de 720, o pHs muy altos, mayores a 755. Alcalosis mixta, acidosis mixta. Ese es un tip rápido para identificar. Después tenemos el trastorno compensado. ¿Por qué se caracteriza el trastorno compensado? Porque por lo general tengo pHs que se acercan mucho al normal, 735, 745, 734, 733, es decir,
pHs que están acercándose a lo normal, y los trastornos por lo general dependen parcialmente del CO2, es decir, no son directamente dependientes. Ese es el trastorno compensado. Y final es el trastorno puro, que es el más sencillo, en donde ustedes encuentran que el trastorno del pH tiene relación directa con el trastorno del CO2 o del bicarbonato. Y con eso ustedes han aprendido a leer la gasometría en un 75%. Cuando hagan el posgrado de medicina interna o hagan su posgrado, pues aprenderán que en el mundo médico hay muchos más trastornos gasométricos que no hemos explicado, pero si alguien quisiera aprender, pues puede ir a leer acerca de los trastornos triples y los trastornos cuádruples, que son trastornos que requieren un análisis mucho más a profundidad del trastorno gasométrico y que son de mucha mayor complejidad, y que por lo general estas clases las hacemos con los alumnos de posgrado. Pero que claro, y además se asocian a patologías ya mucho más variadas en pacientes con muchas comorbilidades y que tienen problemas de falla renal, falla cardíaca, trastornos pulmonares crónicos, trastornos neurológicos, que no veamos. Pero imagínense que un estudiante de medicina a cualquier nivel, que un médico tenga la probabilidad de definir prácticamente el trastorno con estas tres preguntas. Ustedes pueden analizar el 99% de las gasometrías. Apenas un 1% de las gasometrías tienen estos trastornos, triples y cuádruples, que requieren un análisis muy sesudo y complejo. Pero usted, cualquier estudiante de medicina, inclusive alguien no relacionado con medicina, porque esto es simplemente un proceso matemático, puede entender e interpretar una gasometría. Entonces, muchas gracias, doctor, por compartirnos su tiempo. Ha sido todo un honor recibir esta clase. Hablo también por la audiencia, porque esto es una información vital, tanto para interpretar gasometrías como trastornos ácido base. No sé si usted quiere añadir algo más, doctor. Sí, decirles a las personas que nos están viendo en los canales que la mejor forma de aprender una gasometría es haciéndola. Es decir, no tengan miedo a equivocarse. Si es que ustedes se enfrentan a su primera gasometría en su primer paciente, pues la ven, la revisan, la leen. No, si se equivocan no es el fin del mundo, y denle, porque esto básicamente es un proceso matemático muy, muy sencillo, en donde al inicio uno puede tener equivocación y confusión, pero con el pasar del tiempo, pues uno va adquiriendo la práctica. Échenle ganas, denle mucha práctica. Si les interesa el mundo gasométrico, que es muy interesante y muy amplio, pues practiquen a diario, y no se preocupen que cuando hagan su especialidad o ya tengan sus pacientes, pues es un examen que se utiliza muy a menudo, y que ahora en la pandemia que hemos vivido ha sido fundamental para entender los trastornos pulmonares, renales y gasométricos y de hipoxemia que los pacientes han tenido, y que ayuda a salvar vidas. Ya, listo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Entonces, Chévere, muchas que te gracias. vaya Hasta luego. bien.